desde muy pequeña mi mamá nos metió a mi hermana y a mí en muchas actividades extracátedras, aparte del estudio. Y una de ellas fue la música, ¿sí? Desde muy pequeñas comenzamos a estudiar teoría y solfeo en el Conservatorio Juan José Landaeta. Y ahí, bueno, también formábamos parte de la coral del colegio. Era primera voz, solista. Me encantaba la música, me encantaba el baile. Me encanta la música y el baile. De ahí estudié piano, violín, música, flauta dulce también, flauta transversa. Y en el colegio le enseñaban 1/4, que es el instrumento insignia de Venezuela. También en paralelo, mi mamá es de las que dice que la música y la cultura es lo que forma la personalidad de uno como individuo. Entonces, siempre estuvimos en una actividad cultural y académica, deportiva también. Y mientras que estudiábamos música, también bailábamos. Estudiamos en la Fundación Bigot, danza folclórica de nuestro país, todo tipo de danza del país aprendimos. Por circunstancias, cambiamos el Conservatorio Juan José Landaeta por la Escuela de Música Lino Gallardo, ahí mantuve el piano. Hoy en día tengo una clavinova en mi casa. Que ahorita vamos a oírte tocar. Me encantaría. Lo vamos a hacer entre los dos. Ok, gracias. Está bien. Y la música, por otras circunstancias también cambié de colegio de mixto a puras niñas y despertó en mí el interés del flamenco. Nosotros en Venezuela tenemos mucha influencia europea, española, portuguesa, italiana, y comencé a estudiar flamenco. Estoy hablando que llevo más de 20 años, más de 23 años bailando flamenco. Y yo creo que la música es algo que de una u otra forma, aparte de estar en mí, me ha ayudado mucho en la disciplina, en ser ecuánime, en pensar bien a la hora de hablar, en cómo tomar decisiones, a veces hasta en la concentración. Entonces, para mí eso te lo ha dado la música. Claro que sí, la música y el baile. ¿sí? Y el baile. Por supuesto, uno no puede bailar en todos lados, pero la música sí está en todos lados. Entonces, para mí la música es esencial o ha sido parte de mi vida siempre. Empezaste con el 4, el 4 es un instrumento armónico, sí. acompañante, pero hoy hay mucha cosa del 4 solista, ¿no? Después flauta dulce, o digamos que hiciste flauta dulce, flauta traversa, tocaste el piano también es un instrumento melódico y armónico, pero las dos flautas son instrumentos melódicos. Sí. ¿De qué vas tú? ¿Te gusta más el instrumento armónico que apoya, como yo con la guitarra acompañando a un cantante, o te gusta el que es la melodía? La melodía. ¿Te gusta el de la melodía? La melodía. Fíjate que yo soy zurda, ¿no? Entonces eso a la hora de tocar 4 pudiera no ser tan sencillo porque no es lo mismo tocar del lado derecho que el del izquierdo. Tengo que cambiar todas las cuerdas. Entonces todas las personas lo ven a uno como un extraterrestre porque no lo estás tocando mal. No lo estoy tocando mal, soy zurda, lo toco del otro lado. No era tan fácil para mí conseguir un instrumento, tenía que hacer el cambio. Al tocar el 4, inclusive con el violín no podía. En fin, yo me fui más por todo lo que tiene que ver con la flauta dulce y el piano, definitivamente. Me encanta. Bueno, vamos a dejar eso ahí en bajo, lo de la melodía. Y aparte de la música, tienes tu carrera profesional. Sí, claro. Y estudiaste Ingeniería de Sistemas, con sí. énfasis en gerencia y finanzas. Sí. Y hiciste después unos posgrados, también orientados a las finanzas o a qué. Hice una maestría en Dirección Marketing y Ventas. Sí. Ahorita estoy haciendo un segundo MBA en Dirección General. Antes de comenzar los MBA había hecho un diplomado en Tecnología, Información y Telecomunicaciones, porque cuando me gradué, obviamente, yo dije, soy ingeniero de sistemas, voy a comenzar en el mundo de la tecnología como ingeniero, como preventa, y de hecho comencé así. Pero poco a poco me fui forjando en el mercado de tecnología y entré en el mundo comercial, ¿sí? Luego en el mundo gerencial. Es ahí cuando me doy cuenta, cuando cambio de ser vendedora a gerente, digo, bueno, ¿cómo se maneja un personal? Tomo la decisión de hacer un MBA en donde en paralelo hice un curso de coaching para ventas, ¿sí? Y aprendí mucho. El equipo que tenía me enseñó muchísimo y todo este espacio, pues, siento que la disciplina, cómo ser
altamente efectivo. Me lo dio parte de eso la música, la base, la música, la danza, el baile, porque me crea disciplina. Para que tengas una idea, en algún momento yo llegué, te estoy hablando de hace 3 años, al mismo tiempo llegué a trabajar. Los que me conocen en el ámbito laboral pensarían, ella es una mujer workaholic 100%, porque lo único que hace es trabajar. Pensarían, porque me conocen en el ámbito laboral únicamente. Pero al entrar y conocerme personalmente, yo en paralelo estaba estudiando inglés, francés, un MBA, hacía yoga, estudiaba fotografía, me encanta la fotografía digital, y estaba haciendo aparte ciclismo y un gimnasio. Entonces estaba haciendo muchas actividades. ¿De vez en cuando trabajaba? Y bailando flamenco, y trabajaba todo el tiempo. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque la música te da disciplina, te da sensibilidad de las cosas, y me permitió administrar mi tiempo. Y al final del día, algo muy importante es que cuando uno está, yo pienso, ¿no? Es un pensamiento muy personal, que cuando uno está en un espacio uno tiene que tener todos los sentidos en ello. Si uno está estudiando y yo presto atención, yo no necesito horas extras para reforzar el conocimiento que he adquirido. Y al final del día yo puedo administrar mejor mi tiempo, tener una mejor cobertura de todas las cosas que uno puede hacer como persona, que al final del día es lo que te forja, ser una persona integral, no solamente focalizarse a un solo gusto o tarea u objetivo. En el ámbito laboral, ¿tienes un cargo gerencial ahora? Soy gerente de canales. ¿Eres gerente de canales? Sí, el cargo es de Partner Account Manager, es el nombre de la compañía, y tengo un cargo gerencial. ¿Y tienes gente a cargo? No tengo gente a cargo. ¿Cómo es un cargo gerencial sin gente a cargo? Ok, gerencio canales. ¿Sí? Canales son empresas de tecnología fuera de mi compañía, en la compañía donde yo trabajo, perdón, que de una u otra forma distribuyen la tecnología que nosotros creamos. Entonces, es ayudarlos a que ellos ganen dinero, crezcan, desarrollen nuestra arquitectura, y de una u otra forma es llevarlos a ser cada día mejores compañías. O sea, sí tienes gente a cargo. Personas no, compañías. Compañías. Pero sí, las compañías tienes que hablar con las personas que están en esas compañías, sí, y les ayudas a desarrollar talento, a desarrollar el canal, a que sean más productivas y que siempre les vaya bien. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Mi principal objetivo es ese. Ok. Desde ese cargo gerencial, y volviendo ya al tema que dejamos en bajo con la melodía y con tu flamenco, entonces te cuento una historia. Paco Peña, que es este guitarrista flamenco, que en alguna vez tocó con el grupo Inti Illimani, el grupo chileno, y unas combinaciones muy bonitas de la música folclórica chilena con el flamenco. Y Paco Peña decía que uno con el flamenco debería siempre respetar al bailador y al que hace el cante hondo, que la guitarra siempre apoyaba, sí, que era un instrumento armónico, pero que siempre el respeto era por el bailador. Si trasladamos eso al contexto corporativo con tus canales, tú eres Paco Peña, tú eres el bailador, tú eres el resto del ensamble, el cajón. ¿Qué viene siendo tu cargo ahí en ese contexto del flamenco? Yo soy la guitarra. Tú eres la guitarra. Sí, los acompaño constantemente. Los acompañas. Sí. ¿Cómo es que haciendo la guitarra y acompañando y encantándote el instrumento melódico y la melodía, cómo manejas eso? Muy buena pregunta. Básicamente tengo objetivos específicos y trato de extrapolar ese acompañamiento, pero también respetando que es el canal el que tiene que ejecutar. ¿Sí? Muchas veces me encantaría ir al mercado y ejecutar algunas acciones que yo puedo pensar que es lo ideal para poder llegar al objetivo, que al final del día es la venta de una tecnología. ¿Sí? Pero desde mi rol debo entender que yo estoy para acompañar. En el flamenco definitivamente la guitarra es el que acompaña, al igual que de una u otra forma el cajón. En los palos flamencos se tiene el espacio del cante y baile, en donde si el que canta
en el momento que se canta no se zapatea, ¿sí? No se hacen cierres o algún tipo de Interrupción, cierre digamos, flamenco, o sí. que opacan al otro. Tal cual. Y eso forma parte del respeto mutuo, que al final del día el resultado es lo que uno ve como arte en el flamenco. Fíjate que me gusta del flamenco y lo veo mucho en el día a día. El flamenco es sensualidad, es carácter, es tristeza, tienes muchos sentimientos al mismo tiempo, dependiendo del palo flamenco que puedas estar bailando, ¿sí? Y lo mismo ocurre a nivel laboral o a nivel corporativo. Uno puede tener diferentes sentimientos y al final del día uno tiene que sentarse, respirar y seguir. ¿Sí? Eso es lo que uno también consigue en el flamenco. Pero definitivamente a nivel laboral, nada, siento que lo mejor que puedo hacer es acompañar a mis partners en el logro de objetivos y lograr que sean altamente efectivos. Voy a hacer un juicio acá con mis presuposiciones. Vale. Si estoy equivocado, me dices. Cuando uno conversa con alguien que le aterra no tener respuesta, que incluso decir no sé le cuesta, porque quisiera tener respuesta, podría estar pensando que está frente a alguien que es muy controlador. ¿Eres así? ¿Controladora? Sí. ¿Te gusta que las cosas pasen como tú quieres que pasen? He aprendido a no ser así, pero Ajá. sí. En la música, ese carácter controlador y que ya has aprendido a no ser así, que tiene que ver con empoderamiento, con darle al otro la oportunidad de tomar decisiones y hacer lo suyo, y tú estar tranquila de que de alguna manera va a pasar como se necesita que pase. En la música, hablas de palos de flamenco, hablemos de cualquier instrumento o de cualquier elemento de la música. ¿Qué te lleva a poder empoderar y quedarte tú tranquila de que tú haces lo tuyo y los demás hacen lo suyo? En la música, ¿en qué se parecería eso? ¿Realmente en la música o en el flamenco? Porque... La que quieras. En la música es mi pregunta, pero si lo quieres contestar desde el flamenco, desde el flamenco. No, te lo puedo responder a nivel de música. Te puedo decir que te contaba que desde pequeña estuve en una coral. Aprendí que la coral no se crea con una sola voz, con una sola persona, ¿sí? Yo no puedo estar 100% empoderada de lo que esté haciendo. Tengo que aprender que todos tienen su espacio y que todos debemos confiar en que todos hacemos las cosas bien para que se logre el resultado. Eso lo aprendí a nivel de la música, a nivel del baile también, porque uno no baila solo. Sí, se hacen peñas flamencas, pero cuando uno estudia flamenco siempre se hace en una escuela donde bailan varias personas y tenemos que confiar en que todo se haga bien para que salga bien el baile. Y a nivel laboral, pues lo aprendí, lo desarrollé, el tema del empoderamiento, cuando tuve ese cambio de rol hacia de gerente de producto a gerente comercial, donde tenía un equipo a cargo, donde tenía que ayudarlos, hacerle coaching de alguna forma y también darles ese empoderamiento para que ellos pudieran tomar decisiones, porque al final del día yo no podía hacer un cuello de botella, tenía que enseñarle a mi equipo que ellos tenían una capacidad increíble y que el resultado de la compañía era básicamente el esfuerzo de todos, que éramos un rompecabezas, donde todas las piezas somos distintas, pero todas somos importantes, porque si no está cubierto todo el rompecabezas, no existe el rompecabezas. ¿Cómo manejas la ansiedad de que las cosas no están saliendo bien ya ejecutando? Digamos, volvemos al tema de que estás bailando, pero algo está pasando mal. Nos toca improvisar y reaccionar en consecuencia para no, como dice Maxim Vengerov, que pare todo menos la música. ¿Cómo manejas la ansiedad ahí ya en el corporativo con tus canales? Mi mejor sonrisa, mi mejor cara, respiro. Sí, a veces uno siente que está haciendo el mejor esfuerzo y que está haciendo todo bien, pero los resultados no lo acompañan a uno, ¿sí? La realidad es que a veces uno tiene que improvisar, tiene que ser creativo y salir de la caja, pensar fuera de la caja y decir, si yo sigo haciendo lo mismo voy a tener el mismo resultado. Entonces, no soy de las que impongo mis ideas y digo esto está saliendo mal porque no se está haciendo como yo lo digo, sino que más bien invito a que otras personas aporten o den ideas que de una u otra forma sean distintas para pensar fuera de la caja
y hacer acciones distintas que puedan tener un resultado diferente. Y muchas de esas acciones pueden salirse del curso de la planeación. Sí, Y eso se llama improvisar. total. El Ok. corporativo, y me refiero al corporativo es en tu experiencia corporativa, no necesariamente en la que estás hoy. ¿El corporativo soporta el tema de la improvisación? Ni. Algunas compañías sí, otras no. Ujú. Siento que no siempre la improvisación hace que los resultados sean adecuados. Hay algo muy importante, es que la planificación es importante, pero también la ejecución, porque la planificación sin ejecución es alucinación. Entonces las compañías hoy en día no están para alucinar, sino para realmente ejecutar y tener resultados que las hagan crecer y mantenerse a largo plazo en sus mercados. Entonces es importante la improvisación cuando vemos que no se están dando los resultados, pero la planeación para mí es sumamente importante. Claro, y en el contexto musical la planeación también, Total. sobre todo desde la connotación de la composición sinfónica. Total. La composición sinfónica requiere sí o sí una planeación mejor que las planeaciones estratégicas del corporativo hoy. Una obra tan densa como la obra de Gustav Mahler o la de Beethoven o la de Mozart requiere. Te aseguro que ninguna de esas personas se han sentado ante un público sin haber practicado Exacto, antes. y lo planean, cada nota dónde va, cada compás, cuántos movimientos va a tener, todo eso. Después aparece, muchos años después, el jazz. Bueno, advierto, Beethoven, Liszt, Mozart y Bach improvisaban mejor que lo que hacen hoy. Lo advierto, ¿sí? Porque también utilizaban esa herramienta como expresión natural. Pero después aparece el jazz y no hay planeación desde el punto de vista de qué obra estamos tocando. El jam session es, pongámonos de acuerdo, a ver qué sale. Y en la improvisación se tiene clarísimo, no pasa en el concepto sinfónico, se tiene clarísimo dónde estás, pero no tienes ni idea para dónde vas. En el sinfónico sabes dónde estás y sabes mejor para dónde vas. ¿Eso de qué va en el contexto corporativo? ¿Las empresas igual improvisan en la ejecución o son muy marcadas? No, a obviamente la la norma? improvisación forma parte de la ejecución de cualquier plan que se cree. Siempre, siempre hay improvisación. Las empresas por lo general son muy verticales, siguen siendo muy organizacionales, digamos, Sí. muy piramidales. Parecido al concepto del director de orquesta, en los conceptos sinfónicos, que es el director el que casi que impone la autoridad, como un Arturo Toscanini o como Herbert von Karajan, u otros como Gustavo Dudamel, y los que le vienen, que ya no imponen la autoridad, son más conversacionales y más emotivos desde el ser, no desde el hacer y el tener. Okay. Este concepto de la verticalidad corporativa está funcionando hoy en un mundo donde es tan abierto, todo es globalizado, ya hablamos no sé cuántos idiomas, ya estamos con la tecnología, hacemos teletrabajo. ¿Esta cosa de la verticalidad seguiría funcionando? ¿O a dónde deben migrar? ¿Desde el concepto vertical de una sinfónica o deben migrar a un concepto de jazz o debe ser una mezcla? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hoy en día ya existe una mezcla. Siempre hay que pensar en cuál es la vertical de la compañía, ¿no? Porque no todas las compañías aplican a tener un mix de modelos de trabajo. Hay en algunas compañías donde definitivamente hay que tener a ese personal de confianza dentro de la compañía, básicamente por la modalidad, ¿sí? O por la vertical en la que se encuentra. Imagínate, a nivel financiero, personas que deben atender a servicio público deben estar en la compañía como tal, porque no pueden estar en su casa atendiendo, al menos que nos vayamos al servicio por internet, que está muy de moda hoy en día. Todo es por medio de las redes sociales, básicamente marketing digital. Pero yo pensaría que tendría que haber un mix. Hoy en día, hoy en la música lo hay. En el flamenco está, por ejemplo, existe el bule salsa. No sé si los has escuchado. No, hasta ahora. Bulerías Sí. es un palo flamenco Sí, y la salsa. vea. Y se llama bule salsa. Y es ¿Y una eso mezcla. algo similar a lo que hacía el grupo Ketama o eso es No. lo que llamaban no. el nuevo flamenco, pero Sí, es bule salsa. Bule es una salsa. mezcla entre bulerías ok. y la salsa. Y es el ritmo que se baila y al final del día sacas algo que no existía. La música popular te da esa posibilidad de la innovación que no Sí. te la da la música clásica. Y se habla mucho de innovación. Sí. Desde la música podemos innovar, desde la música podemos proponerle al corporativo maneras de innovar.
Claro que sí. Por ejemplo. Mira, yo creo que la música, el ambiente musical ayuda a las personas a ser mucho más efectivas a la hora de tomar decisiones, de trabajar, permite la concentración. Fíjate que yo leí un artículo hace un tiempo que los ancianatos le ponían música a los pacientes, a los ancianos, y hacían que de ellos pudieran reaccionar de una manera distinta a lo políticamente correcto. No, a lo que estaban acostumbrados a hacer. Tú veías, por ejemplo, un anciano que estaba adormecido, sentado, escuchaba música y lo despertaba, lo hacía sentir o lo hacía mostrar otro tipo de sentimientos. En el ámbito laboral, y a mí me pasa, cuando yo estoy, necesito concentrarme, dedicarme, focalizarme, o inclusive cuando estoy un poco alterada o estresada, yo simplemente pongo un fondo musical que pudiera ser cualquiera. Muchas veces ni siquiera escucho la letra, pero la melodía, y eso es lo que voy con el piano, la melodía es lo que a mí me permite mantenerme la concentración, focalizada, calmarme y al final del día ser eficiente en lo que voy a hacer. Y lograr el éxito, ¿no? También la excelencia en lo que busco. Hablabas ahora del palo flamenco y Sí. de que cuando está el cantador cantando, los demás están detrás, y cuando está el bailador no debe haber zapateo mientras se canta y ese Sí. tipo de cosas. Puede haber acompañamiento del cajón y la Claro, guitarra y debe para haberlo. resaltar Siempre el sonido al del- protagonista, es lo que dice Paco Peña, el cantador y el bailador son los protagonistas, nosotros atrás no somos protagonistas nunca, dice él. Y yo que lo he vivido como guitarrista acompañante sé que es cierto, uno no es el protagonista. Pero hablabas de un tema muy importante que es un valor que hoy en día a veces se ha perdido, y es ese respeto por ese momento. Le toca al bailador, todos los de atrás apoyamos. En el corporativo, cuando pasa eso, sí pasa que hay un momento del bailador y los demás apoyan, porque yo a veces lo que veo es que todos se atropellan entre todos y no saben ni siquiera qué es lo que están haciendo ni qué es lo que están hablando, en el afán de llegar a la meta, pero no hay un ambiente armónico. Es decir, la música te permite muchas sonoridades simultáneas y el contrapunto y todo ese rollo que te permite que la música suene grueso y bonito y te emociona. Pero en el corporativo pasan muchas cosas al tiempo que no son necesariamente armónicas. Esta cosa del respeto porque el bailador está al frente, ¿se da en el corporativo? Mi experiencia, que no quiere decir que esté hablando de todas las compañías donde yo he estado sí se da, ¿sí? Siempre es importante, siempre hay un líder o un manager que, si te pones a ver, es el que lidera la orquesta, es el director de la orquesta, pero al final del día los que ejecutan son ese equipo, son los que van a relucir, y viene siendo el bailador en el flamenco, el que tiene su espacio. Y los managers o los líderes de los equipos son los que van acompañando y le van haciendo ese coaching. Te puedo decir que sí ocurre. En mi experiencia, gracias a Dios, ocurre. Pues sí he escuchado que en las compañías por lo general existe ese atropello, pero es importante que bien sea la música o también existe la similitud en el deporte. Aquí Colombia, que tiene mucho amor por el fútbol, se da esa similitud. Yo creo que las compañías tienen que aprender a respetar y entender que existe de un otro tipo un liderazgo, una estructura dentro de la música y dentro de las organizaciones, que eso nos permite ser altamente efectivos y llevarnos a el éxito de todo lo que queremos lograr en la vida, como personas, como artistas, como músicos, como profesionales. Paco de Lucía, que en paz descanse, siempre pensaba más en sus músicos que en él. Cuando estaba haciendo música, a pesar de que él era el centro y de que se sentaba al centro del sexteto y que la música la componía él, pero siempre pensaba en esa labor de a quién le doy ese juego, ¿no? Y digamos que tú estás haciendo la labor de Paco de Lucía en tus canales y tienes a tus músicos que son los canales. A Paco una vez le preguntaron que cómo hace usted para reemplazar a un guitarrista o para reemplazar a un cajonero. Y él decía, pues tengo que saber quién es la persona, porque pues yo no me la paso por el mundo buscando un guitarrista o un cajonero, sino busco la persona que es capaz de entenderme, entender a qué vamos y todo. ¿Con los canales pasa igual o simplemente hay un perfil muy técnico del canal? Es decir, ¿cambias de guitarrista por otro guitarrista? No. ¿O dices quién está detrás de eso y sobre eso yo escribo una partitura para él? Sí, me gusta tu similitud, sí. Definitivamente yo no trabajo con todos los canales,
como el director no trabaja con todos los guitarristas en la música o en el flamenco, trabajo con algunos que son los que realmente están apuntándole a la arquitectura que yo represento en mi compañía, que está relacionada con la seguridad, y entiendo su necesidad y trabajo con ellos y los acompaño y creamos un plan en función a su necesidad o en función a su core o en función a su negocio. Y eso es lo que vamos trabajando, desarrollando. En algún momento te piden resultados. Siempre. Cuando llega un director de orquesta que es invitado, por lo general no tiene mucho tiempo para trabajar con la orquesta. Previamente a la orquesta le han enviado todo el repertorio, las partituras y cada uno de los grupos de orquesta lo van preparando. Cuando llega el director, aparece lo que se llama el ensamble. Los violines, los segundos violines, las violas, los chelos, los bajos, todas las trompetas, y empiezan a ensamblar, que es donde el papel del director es fundamental. En ese momento de los resultados, ¿cómo es tu opción de ensamble con el canal? ¿Cómo ensamblas con ellos? ¿Te sientas a conversar con cada uno? ¿Qué va pasando ahí? No, realmente mi relacionamiento con el canal es de manera individual porque son compañías que de una u otra forma compiten entre ellas o pudieran llegar a competir entre ellas. Entonces ahí ya no tengo una similitud que se relacione mucho con la música, ¿no? Porque yo no pudiera crear una orquesta con ellos. ¿Sí? Porque entre ellos competirían. Porque entre ellos competirían. De una u otra forma, que uno u otro pueda llegar a ganar, porque aquí hablamos de ganar, está muy ligado al desarrollo, al conocimiento, al conocimiento que ellos, la experiencia que ellos puedan tener en esta tecnología. Pero ahí en ese caso yo no podría hablar de armar una orquesta con ellos. Un concierto sí, pero no una orquesta. Así te dieran esa instrucción, arme una orquesta con ellos. ¿Perdón? Si te dieran esa instrucción, necesitamos que sea una orquesta, ¿no podrías? Sí. Muchas veces el partner tiene una especialización y es ahí cuando pensamos en que, bueno, tú estás especializado en la guitarra, tú en el violín, en la flauta, ¿sí? Esa es tu especialización. Cuando tú vas al cliente, yo pudiera trabajar con varios partners, cada uno especializado en lo que saben hacer o en la solución que saben hacer y ser simplemente ganadores, los tres, con una solución al cliente y crear mi orquesta. ¿Qué pasa con esos canales en donde uno le está yendo mejor que al otro y están bajo tu tutela? ¿Lloran, se quejan o simplemente aceptan que esa es la realidad? ¿Cómo funciona eso? Yo creo que nadie en la vida acepta no ser el mejor. Todos queremos en la vida ser el número uno. ¿Sí? Definitivamente mi rol es acompañarlos y que cada uno sea mejor. La competencia es buena, a veces sana, a veces no tan sana, pero sí, hoy se llora, mañana se celebra, pero es cuestión de trabajar en el día a día, ¿no? Yo sigo con mi comparación de las orquestas porque pues ese es el tema que estamos tratando desde acá. Claro. Entonces, en las orquestas, siempre los conciertos que son para instrumento de orquesta, pues es instrumento solista y la orquesta. Pero no todos pueden ser solistas. ¿En el corporativo pasa igual? Sí, claro. Siempre hay un partner o una compañía que resalta en un ámbito específico. No solamente en mi compañía, en todas las verticales. Siempre hay una compañía que es mejor o más reconocida en el mercado. ¿Y eso genera de pronto algún escozor entre los compañeros con la orquesta o eso es normal? No, yo creo que es normal, ¿sí? Todas las personas estábamos acostumbradas a que siempre va a existir el mejor de la clase, el mejor cantante, el mejor artista, pero es un ejemplo a seguir, o yo pensaría que eso más bien en vez de crear algún tipo de envidia o un escozor entre ellos, debería ser un ejemplo a seguir y uno sentarse a pensar, bueno, ¿por qué yo no estoy ahí? ¿Qué tengo que hacer para yo estar ahí? ¿Qué trabajo, qué labor tengo que desempeñar en mi día a día para estar ahí? Y esa es mi labor, acompañarlos a llegar ahí. Sabiendo que no todos van a ser solistas. Sí, pero este año puede haber un solista que el próximo año puede ser otro. En la orquesta está la figura de los primeros violines, los segundos violines y en las trompetas también la primera trompeta, la segunda trompeta, el tutti, que son niveles jerárquicos dentro de la orquesta, ¿no? Entonces, escuché una vez un caso, un director de orquesta, un profesor de dirección de orquesta en Chicago, que tenía un colombiano en la trompeta y era un tutti.
Es decir, el tutti en la orquesta es el que hace lo que el director diga. Entonces una vez levantó la mano y quiso proponer algo sobre lo que estaban haciendo. Y el director le dijo, no puedes hacerlo porque eres tutti. Es decir, tú solamente haces caso de lo que yo te diga. En el corporativo se incentiva la curiosidad, se incentiva el hecho de generar nuevas ideas. ¿Sí pasa eso en el contexto corporativo o la gente más bien está enfocada por la verticalidad en solo hacer caso, así estemos yendo para donde no es? Sabes que yo creo que hoy en día ese pensamiento ha cambiado. Te puedo decir que antes era así, pero hoy existe la famosa generación millennials, ¿sí? Okay, o sea, antes de los millennials era así. Yo creo que sí. Yo creo Ok. que la gente estaba acostumbrada a sí señor, no señor, sí señor, no señor. Hoy en día no. Yo creo que hoy en día muchas personas levantamos la mano y decimos, ¿por qué no esto? ¿Por qué no proponemos? Y eso al final del día es bueno, porque permite que uno pueda cambiar, innovar. Como te dije en algún momento, hacer lo mismo trae los mismos resultados. ¿Por qué no escuchar nuevas ideas? Hoy en día yo creo que eso está cambiando, definitivamente. Y hablaste de los millennials. Los millennials son muy individualistas, muy. No, no todos. Muy. Son muy. Digamos que la generalidad es muy individualista, es decir, son muy verticales en su trabajo, es decir, yo con yo. Les encanta relacionarse, pero en su trabajo son muy yo con yo. En ese punto de que tú dices, es bueno escuchar nuevas ideas, el millennials estará dispuesto a escuchar nuevas ideas, aparentemente en su conducta parecía que no le importara, como que yo estoy haciendo bien lo mío y lo demás no importa. Son muy impositivos desde ese punto de vista, que me parece sano en el cambio generacional. Pero ¿qué tanto escuchan los millennials hoy en día para que puedan escuchar nuevas ideas? Cuando ya les toque el turno, ¿qué tanto nivel de escucha hay? Si fuera millennial te respondería con propiedad. Estoy en la cuerdita, pero todavía no. Siento que no escuchan del todo, ¿sí? Porque soy millennial y nací aprendido. La realidad es que no es así. Habemos otros que nos quemamos las pestañas estudiando y aprendiendo o teniendo la experiencia que hoy en día tenemos. Pero definitivamente esa nueva generación ha hecho que los que estaban dormidos reaccionaran y de una u otra forma el mundo cambiara. ¿Quiénes son los que estaban dormidos? No puedo hablar de generaciones, ¿sí? No me atrevo a hacerlo, pero yo creo que siempre hay el ambiente de confort, ¿sí? En todos lados está el ambiente de confort. Entonces, definitivamente, estas nuevas generaciones han hecho que los que estaban en su ambiente de confort piensen, wow, aquí viene un cambio generacional importante y si queremos tener otros resultados o innovar o resaltar o buscar la excelencia, debe haber un mix, ¿sí? Vuelvo al tema del comparativo y ahora hablemos de millennials. Entonces hablemos Tranquilo. de Gustavo Dudamel. Gustavo es millennial, está en la frontera, pero sigue siendo millennial. Y el estilo de dirección de Gustavo es muy diferente a los estilos normales que uno estaba acostumbrado a ver de los antecesores de esa generación. ¿Qué crees que hace exitoso a Gustavo con 35 años dirigiendo las novenas, las sinfonías de Gustav Mahler, las sinfonías de Beethoven, que requieren tanta madurez emocional en la adultez, digamos? Y dicen que él todavía es muy joven, muy millennial, para dirigir la segunda sinfonía de Mahler o la novena sinfonía de Beethoven. Yo creo que escuchar a su gente también, ¿no? ¿Solo escucharla? Hacer una combinación de lo que él sabe, tener una visión de futuro y escucharlo y trabajar como en un equipo, más que, si bien es cierto, lidera por el rol que tiene, es hacer todo en equipo. Cuando Gustavo era más joven, era primer violín de una de las tantas orquestas del sistema de orquestas venezolano. Y él estaba con su director de orquesta y el director pide una pausa y le dice a Gustavo, manténme ahí, como le compete al primer violín, manténme ahí a la orquesta mientras yo vuelvo. Cuenta el profe de él que cuando volvió de hacer la vuelta, él estaba apropiado de la orquesta y que la orquesta estaba con él fundidos en uno solo.
y que él se dio cuenta que Gustavo tenía el carisma para ser director de orquesta. ¿Tú crees que en el corporativo podemos tener gente así si le dejamos esa oportunidad? Es decir, Gustavo llegó a mostrarse como director porque le dieron esos 5 minutos. No sé si posteriormente se los hubieran dado. ¿Tú crees que en el corporativo nos dan esas oportunidades o eso es muy escaso? Liderazgo, confianza y empoderamiento. Eso se logra si hay esas 3 cosas. Liderazgo, confianza Sí. y empoderamiento. Liderazgo ante el equipo. Sí. Confianza de ese equipo en ti. Y empoderamiento. Cuando las personas se dan cuenta que ellos son capaces de hacer eso y más, lo hacen. Y los resultados son muy buenos. Con la música, ¿podrías desarrollar liderazgo, confianza y empoderamiento? Totalmente. Cuando uno está al frente de 1000, 150, 3 personas, uno tiene que tener confianza en uno mismo. El resto del equipo confía en que eso va a salir bien. Y cuando uno falla, uno tiene que empoderarse de lo que está haciendo y dar resultados. En el flamenco pasa mucho. En el flamenco pasa, los zapatos son especiales, tienen la punta y el tacón con clavos, a diferencia del tap, que es una chapa. Y generalmente los pisos no son adecuados para bailar flamenco, porque uno se resbala. Cuando es cerámica te resbalas, cuando es madera te resbalas, todo el tiempo te resbalas. Y que tú estés bailando y te resbales, eso, si uno no sabe improvisar, si uno no sabe reaccionar bien, si uno no tiene confianza en uno mismo, definitivamente no te salen las cosas bien. Entonces, cuando uno practica, desarrolla esa capacidad y esa habilidad, no solamente en el baile, sino en el día a día y por supuesto en los estudios, en el trabajo, en la vida personal, en el amor, en todo. En la música popular se vale equivocarse. Sí. En el jazz, más todavía. En la sinfónica, no tanto. En el corporativo, ¿se vale equivocarse o lo castiga muy duro el corporativo? Cuando se habla de números, se castiga duro. Yo pienso que uno en el corporativo tiene que pensar que esa compañía no es del dueño de la compañía, sino que es de uno mismo. ¿Sí? Uno tiene que manejar las finanzas de las empresas donde uno está como si fuesen las finanzas de uno. Entonces te devuelvo la pregunta. ¿Sería fácil para ti equivocarte cuando hablamos de dinero? Sí. ¿No tendrías problema en perder? Tengo problema en perder, pero la pregunta es si sería fácil. Definitivamente no creo que sea muy fácil. Suele pasar, pero es ahí donde tenemos que corregir adecuadamente y que no vuelva a suceder, ¿no? Es decir, es un tema de acompañamiento constante. Sí. Entonces pasamos al último capítulo que quiero abordar en esta entrevista y es ¿de qué vale la retroalimentación, los procesos de aumentar capacidad en el otro, en el contexto corporativo y en el contexto musical? ¿Qué tan valioso es eso? Una vez estudié el feedback. Hay feedback positivo y feedback negativo. El feedback puede ayudarte a definitivamente corregir, mejorar, porque no todos somos perfectos, o mejor dicho, nadie en la vida es perfecto. Y que no vuelvan a ocurrir esos errores. Pero un feedback negativo puede hacer que los errores ocurran constantemente. A nivel corporativo el feedback es importante, esa retroalimentación es sumamente importante. El acompañamiento es lo que hace que de uno de una u otra forma pueda avanzar, evolucionar, corregir y no volver a cometer los mismos errores. Básicamente es buscar la excelencia. Cuando estás trabajando con gente y estás en el plan de aumentar capacidad, que haces retroalimentaciones, ¿cada cuánto el corporativo retroalimenta a su gente para ayudarle a aumentar realmente capacidad? Y lo hago énfasis en el realmente porque en las más de las ocasiones se da en un contexto en donde la retroalimentación es negativa. No cumpliste el número, estamos mal, lo estás haciendo mal. Cuando lo estás haciendo bien, se asume que por contrato deberías ya estar haciéndolo bien. Entonces ese reconocimiento positivo no es tan sencillo. Muchos de nuestros clientes en vivo nos piden estos procesos porque no ven claramente reconocimientos y la gente los necesita. Entonces, desde ese punto de vista, las empresas deberían retroalimentar ¿de qué manera? Para que uno sí se sienta realmente acompañado. Es importante que desde mi punto de vista, con mi experiencia de manager en algún momento, o gerente en algún momento, en donde tuve personas a mi cargo, hoy en día tengo compañías que lo hago igual, la retroalimentación se debe hacer siempre, tanto lo bueno como lo malo. Y lo malo es más bien hacer propuestas. ¿Qué te parece si hacemos esto?
Yo pienso que la vida está hecha de relaciones, ¿sí? Y ese feeling que se pueda sentir, y esa comunicación, y esa confianza. En la medida que hay confianza, definitivamente las cosas cambian y todo fluye de una manera distinta. ¿Tú has tenido oportunidad de participar en clases magistrales de algún músico? De esas donde hay mucho público y él dicta su clase. No. Una clase abierta, por ejemplo. Una clase abierta. En el flamenco sí. Ajá. He tenido clases abiertas en donde uno, sin presentarse, sin tú comprar la entrada porque vas a un teatro, pues básicamente vas a una clase normal, pero están todos los ojos de todas las mamás viéndote. Ajá. A ver a quién baila mejor, esa es mi hija. He tenido esa experiencia de tener una clase abierta y es muy interesante porque en un segundo desarrollas esa habilidad de improvisación y de empoderamiento que en la clase, en el día a día, no lo tienes. Cuando tú ves que unos ojos te están juzgando o te están vigilando, tú dices, wow, tengo que salir a relucir, y sale lo mejor de ti. Pero a veces uno no se da cuenta que uno siempre ha hecho lo mejor de uno, pero es que no lo has pues no había gente mostrado. Sí, no lo has mostrado. Entonces quedaría como en ceros. Total. Es como si tú haces música pero nadie la escucha, ¿hiciste música? Es algo así, ¿no? Tal cual. Te lo pregunto también porque cuando he visto clases magistrales de grandes intérpretes de la música, el maestro Daniel Barenboim, argentino, o el ruso Maxim Vengerov, o el estadounidense Yo-Yo Ma, todas esas clases magistrales, Benjamin Sarnet con la Orquesta Filarmónica de Boston, todas esas clases magistrales se enfocan únicamente en cómo emocionas al intérprete para que el intérprete le dé a la obra la magnitud que requiere, independiente del género. Entonces significa que el líder tiene que aprender a conversar para sacar la emoción adecuada para esa interpretación. Y como dice Maxim Vengerov, dice, en estas clases se obvia la técnica porque el alumno se supone que ya tiene la técnica desarrollada, conversamos a otro nivel. En el corporativo, esas retroalimentaciones se dan a ese nivel, las conversaciones son en tu emoción, la emoción asertiva, o sigue siendo una cosa muy técnica. Muy técnica, definitivamente. A veces nos dejamos llevar por el día a día. Sería interesante incluir el tema emocional y motivacional. Yo pensaría que sería muy motivacional a la hora de incluir esos aspectos. No hablo de mi compañía. Fíjate que curiosamente yo estoy en un Great Place to Work. Okay. Que de hecho tiene premios por el tipo de compañía que es. Y a veces, hace poco me enteré que uno a nivel laboral te muestras de una forma, pero uno tiene hobbies. Hay muchas personas que de una u otra forma son cantantes, tocan algún tipo de instrumento y en el día a día se hacen eventos. Y hace poco se hizo un evento en donde la banda que se montó eran personas que trabajaban en la compañía. Simplemente hicieron, bueno, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Hicieron una orquesta y fíjate que llevaron la música a la compañía. ¿Quién fue el artista principal? Las mismas personas que de una u otra forma uno las veía en ese ámbito laboral. Y no sabíamos que ellos tenían una segunda vida y tenían un hobby o eran especiales. Un talento, esa es la palabra correcta. Un talento más allá de lo laboral, que es la música. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo esto? ¿Qué pasó después? Los vimos con otros ojos. Somos, wow, esta persona unos tiene ojos este talento. Más cercanos, claro, más humanos, más cálidos. Muchísimo más humanos. Okay. Dices, esta persona no es solamente el técnico que trabaja de 8 o de 9 a 5, a 6 o a 7 o a X hora de la noche, de lunes a, quién sabe si todos los días, sino que también tiene un hobby. Y es muy bueno tocando la guitarra, cantando, ¿sí? Y eso hace ver a las personas desde otro punto de vista, totalmente. Si tuviéramos en las empresas más posibilidades de mostrar esos otros talentos, porque ya en la empresa tienen talentos, ¿crees que serían más sensibles las organizaciones? Definitivamente. ¿Más dinámicas? Definitivamente sí. Y más acertadas. Tenemos que acordarnos que somos humanos. Sí. No somos objetos que de una u otra forma estamos haciendo una tarea en el día a día. Eso, lo de la música, lo del baile, lo de la cultura. Última pregunta, agradeciéndote el haber aceptado la invitación a este espacio y he conversado muy sabroso, espero que tú te hayas sentido igual que yo o sí, mejor totalmente. Que yo. Última pregunta, ¿contratarías músicos sí. para resolver problemas de la empresa donde trabajas? Sí,
En el músico hay mucha sensibilidad, hay mucha calidad humana y hay muchos profesionales. Pueden pensar, cuando la persona profesional que sea objetiva a la hora de tomar decisiones, pero también pensando en la calidad humana de esa otra persona, en el sentimiento, en la parte emotiva de esa otra persona. Yo pienso que los músicos, llevándolos al corporativo, pudieran ser altamente efectivos. ¿Qué problema te solucionaría un músico en el corporativo, más allá de solamente tocar su instrumento? Posiblemente, no sé si altos y bajos en cuanto al ánimo, puede ser, que puedan ser mucho más ecuánimes a la hora de estar en un ambiente de presión. El músico siempre está bajo presión, ¿no? Siempre está bajo presión y está acostumbrado a eso. Porque está en el aquí y el ahora todo el tiempo, incluso en el ensayo, ¿no? Siempre. Lisbeth, ¿quieres contarnos algo más? ¿Preguntarme algo o simplemente seguir sonriendo como lo estás haciendo? Fue muy grata esta experiencia. Me hiciste pensar mucho. Y nada, gracias. Espero que se repita.